mundo entró en un proceso de globalización desde finales del siglo XV, y ese proceso, conjuntamente con las revoluciones liberales, así como la industrialización, llevó al mundo a dibujar fronteras en lugares donde las monarquías extendían su dominio. La competencia por ¿quién tiene más? Lograron introducir poco a poco una carrera por la preparación y la búsqueda de alianzas. Las guerras paulatinamente cambiaban su alcance y poder, y la industrialización produjo no solo un crecimiento económico acelerado, sino también una carrera armamentista que acercaba al mundo a un conflicto global. Cada nación buscaba de una u otra manera tener imperios poderosos que los empujara por el camino del poderío mundial. ¿Quieres saber más? Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo. Tema: el imperialismo. Aprendizaje esperado o propósito. Reconocer las condiciones que motivaron el desarrollo del imperialismo. Durante el siglo XIX, las naciones más industrializadas expandieron su poderío hacia otros territorios, colonizándolos mediante la fuerza económica, política, cultural y militar. A este proceso, que alcanzó su apogeo durante las primeras décadas del siglo XX, se le llama imperialismo. En la segunda mitad del siglo XIX, el desarrollo de la tecnología y el descubrimiento de nuevas fuentes de energía dieron lugar a la segunda revolución industrial. Las principales materias primas empleadas durante el siglo XVIII, como el hierro y el carbón, fueron reemplazadas o complementadas por el acero y los combustibles químicos, entre ellos el petróleo. Se invertía mucho dinero para impulsar la fabricación, la distribución y la comercialización de las mercancías, para lo cual se requería obras de infraestructura sumamente costosas, como presas para generar electricidad, tendido de cableado eléctrico, vías ferroviarias, puertos, caminos adecuados, exploración y perforación de yacimientos de petróleo, entre muchos otros. Las potencias económicas europeas buscaron materias primas, insumos y mano de obra barata en otros continentes para continuar su desarrollo industrial. Eso las llevó a colonizar territorios en África, Asia y Oceanía, lo cual, además, les dio nuevos mercados donde colocar sus productos, así como otras regiones para ofrecer a sus habitantes donde vivir, invertir y trabajar. El proceso de globalización siguió su curso en este periodo. Los 5 continentes se conectaron mediante el comercio, aunque en condiciones desiguales. Italia y Alemania, constituidos como estados nacionales después de sus respectivos procesos de unificación, se industrializaron muy rápidamente y entraron en la competencia colonialista para adueñarse de territorios fuera de Europa. En cuanto a Rusia y Portugal, aunque se industrializaron tarde, también intentaron expandirse. Por su parte, Estados Unidos de América comenzó su expansionismo desde principios del siglo XIX en América. Quería incrementar el territorio original de las 13 colonias inglesas hacia el oeste para alcanzar la costa del Pacífico y al sur sobre el antiguo territorio de la Nueva España. Así compró la Luisiana a Francia, la península de Florida a España
y se anexó casi toda la mitad del territorio mexicano en 1848. Después de una intervención armada, en la segunda mitad del siglo XIX, Estados Unidos de América comenzó a perfilarse como una potencia industrial y militar en proceso de expansión y competencia con Europa. Eso hizo que las potencias europeas percibieran a esta nación como una amenaza imperialista y que intentaran romper su creciente influencia en América. En la década de 1860, Estados Unidos de América entró en una guerra civil entre los estados del norte y los del sur, llamada Guerra de Secesión. Las potencias europeas aprovecharon esta oportunidad para buscar ejercer su control en América. En este contexto, el emperador francés Napoleón III invadió México en 1862. En Asia, Japón comenzó un proceso de expansión imperialista a finales del siglo XIX, con la guerra con China en 1895 por el control de Corea y con Rusia en 1905 por el control de Manchuria, China y Corea. El imperialismo fue también motivado por causas ideológicas como el nacionalismo, sentimiento de pertenencia entre las poblaciones que se identifican con su cultura, pasado, territorio y gobierno, que se convirtió en una ideología política que defendía el derecho de cada nación a formar su propio estado soberano y ampliar sus territorios. El nacionalismo fomentó la rivalidad y el deseo de unas naciones de prevalecer sobre otras. Se propagó en Europa y Estados Unidos de América y se relacionó con la expansión imperialista de la segunda mitad del siglo XIX. Había también motivos estratégicos por los cuales las potencias competían por apropiarse de algunos territorios. Era importante para controlar las rutas de comercio marítimas y terrestres. Al dominarlos, podían obstaculizar el proceso de expansión imperialista de sus rivales. Un ejemplo de esta rivalidad es la que enfrentó a Inglaterra y a Francia por el control de la zona del Canal de Suez, que comunica el mar Mediterráneo con el Mar Rojo. A mediados del siglo XIX, Egipto otorgó la secesión a Francia para construir el canal y operarlo durante 99 años, con fuerte oposición de Inglaterra. Una vez construido el canal, Inglaterra compró sus acciones a Egipto, que entonces tenía problemas económicos, y de esa manera los británicos garantizaron su control sobre la región. También en América se construyó un canal para comunicar los océanos Atlántico y Pacífico. En el Istmo de Panamá, que antes formaba parte de Colombia, se abrió una brecha navegable en 1914, gracias a las negociaciones entre la burguesía local y el gobierno de Estados Unidos de América, que apoyó la independencia panameña. A cambio, los estadounidenses se beneficiaban del canal en contra de los intereses de Francia, que había intentado apropiarse del proyecto desde la década de 1830. Los territorios en Asia, África y Oceanía, colonizados por las potencias imperialistas en la segunda mitad del siglo XIX, presentaban un grado de desarrollo tecnológico, científico y bélico muy inferior al que tenían las potencias europeas gracias a su industrialización. Es por eso que fueron sometidos fácilmente en el proceso de dominación. Entre las condiciones que motivaron y facilitaron el dominio político, la explotación económica y social de esos continentes por las grandes potencias destacan: los avances en la navegación, la modernización de los puertos y la infraestructura para exploración, así como el perfeccionamiento de las armas de fuego y los avances científicos, principalmente en los campos de la astronomía y la geografía. Estos factores tecnológicos facilitaron el acceso a los territorios, el reconocimiento de estos y su sometimiento de la población indígena al dominio imperial. La necesidad de crecimiento comercial y la búsqueda de materias primas para las industrias, así como de oportunidades para invertir los excedentes de capitales generados en el proceso de industrialización. En los territorios colonizados se introdujeron nuevas técnicas agrícolas e industriales y se tendieron miles de kilómetros de vías de ferrocarril para facilitar la movilización de materias primas, mercancías y personas.
El crecimiento acelerado de la población europea llevó a cientos sectores de la población a emigrar hacia otros territorios en busca de mejores condiciones de vida. En sus lugares de destino, los migrantes europeos fundaron nuevas ciudades o poblados. En términos generales, no se mezclaron con la población nativa. El auge del nacionalismo y la competencia entre los gobiernos europeos fueron factores políticos que impulsaron el imperialismo. Las principales formas de administración política que los europeos aplicaron en sus dominios fueron diversas: colonias, protectorados. Las colonias dependían por completo de la administración de la metrópoli y no tenían gobierno propio. En estos protectorados, el imperio manipulaba el gobierno local, que dominaba al mismo tiempo que protegía y presentaba a su colonia frente a las demás naciones. El control imperialista se extendió durante el siglo XIX por África, Asia y Oceanía, y algunos territorios en América, donde la mayoría de las naciones ya había alcanzado su independencia, e incluso Estados Unidos de América buscaba establecer su hegemonía. Las grandes potencias del siglo XIX impusieron su cultura, su idioma, sus costumbres, su religión y sus formas de gobierno en los territorios colonizados, y buscaron justificar sus acciones con el argumento de que eran comunidades atrasadas e inferiores que nunca alcanzarían el progreso sin su ayuda. Países como Alemania, Italia, Rusia y el poco a poco más poderoso Estados Unidos iniciaron procesos de unificación y alianzas, pues cada vez más se avecinaba una tormenta que amenazaba con extenderse por el mundo entero. Pero eso lo veremos en el próximo video. Actividad. Agrega las fechas vistas en este video a tu línea de tiempo. Recuerda que debes continuar con tu línea, no hacer una nueva. Conjuntamente con tu apunte, realiza un mapa mental sobre las condiciones para el desarrollo del imperialismo, tecnología, economía, sociales y políticas, destacando cómo influyeron entre unas y otras. Comenta con tu familia y debatan sobre la siguiente pregunta: ¿en qué afectó y en qué benefició la pérdida del territorio nacional del norte de México ante los Estados Unidos en 1848? Escribe las conclusiones a las que han llegado. Recuerda que tu apunte no debe ser una transcripción del audio del video. Por último, la respuesta a la pregunta del video pasado y la pregunta de esta ocasión. La pregunta del video pasado fue: ¿quién inventó la silla eléctrica? Harold P. Brown, ingeniero eléctrico que trabajó en uno de los laboratorios de Edison, demostró la mortalidad de la corriente alterna después de una serie de muertes causadas por esta corriente en 1888. Edison le permitió a Brown investigar y tras una serie de experimentos en los que se sometió a varios perros a corriente continua de 1000 voltios sin daño alguno, pero que al ser sometidos a corriente alterna de 300 voltios morían instantáneamente. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos vio el potencial para ejecutar condenados a muerte mediante electrocución, que según algunos defensores de esta propuesta, era un método más humano e indoloro que la horca, en lo cual ayudó Brown y un dentista de Buffalo llamado Alfred P. Southwick, quien diseñó un asiento parecido al de un ortodoncista y que con las modificaciones fue llamado silla eléctrica. El primer ejecutado en ella fue William Kemmler, un mercader de Buffalo sentenciado a muerte por asesinato. Sus últimas palabras fueron: «Tómatelo con calma y hazlo correctamente, no tengo prisa». Pero el primer intento con 1000 voltios falló, y fue necesaria una segunda descarga de 2000 voltios para acabar con su vida. Actualmente, solo los estados de Alabama, Florida, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia usan la silla eléctrica como método secundario de ejecución. Se dice que Harold P. Brown vivió con mucha pena por haber inventado una máquina tan funesta. La pregunta de esta ocasión es: ¿quién formuló la frase «América para los americanos»? Esperamos que este video te haya gustado. Y si es así, dale pulgar arriba.
Con eso nos ayudas a que nuestro contenido llegue a más personas y nos apoyas para seguir creando contenido. También te invitamos a suscribirte, compartir en tus redes, así como seguirnos en las nuestras. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Dale a la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Tenemos videos nuevos todas las semanas, así que no olvides acompañarnos. Por último, te decimos lo siguiente. Nos vemos en el camino de la máquina de la historia. Hasta luego. Beat Time.